En este caso voy a pedir disculpas por ser autorreferencial, pero me estoy dando el gusto de recibir en el estudio a José Mario Baldía, viene como escritor, pero es una de las voces de mi infancia. José Mario Baldía, que además de ser escritor, cuentista, poeta, autor de canciones, lexicógrafo, que ahora después te voy a preguntar qué quiere decir eso. Durante mucho tiempo contabas cuentos en Radio Sarandí, por lo menos es donde recuerdo yo mi infancia. Es cierto, sí. En un programa que iba en la tarde en Radio Sarandí, que tenía una audiencia extraordinaria, tuve la buena fortuna de que la doctora Eloísa Galarregui, que era quien lo dirigía, me invitara a participar. Y bueno, y tuvimos algunos añitos de participación ahí, donde comenzamos a requerimiento de ella, hablando sobre el material que había en un libro mío recientemente editado. Y bueno, y cuando se me terminó el contenido del libro, seguí con otras cosas, enfoques que ahora uno tiene que definirlos, quizás costumbristas, pero todos recuerdos de la infancia y de uno en nuestro pueblo. Este viernes vas a estar presentando un libro nuevo que se llama Los Cuentos del Pago. Es un libro que está compuesto de 2 relatos. Exacto. Y tiene una particularidad, tal vez, los 2 relatos están contados desde el lugar de un niño, ¿no? Es cierto. Son niños los que los llevan delante. Y eso pinta también otro tipo de infancia, por lo menos la de los que los citadinos estamos acostumbrados, ¿no? Sin duda. ¿Cómo eran las infancias del Pago? Es muy difícil dar una idea cabal, porque era algo tan distinto. Yo me vi obligado por razones de oficio. Es decir, un día en mi clase, una niña directamente me preguntó dónde había sido niño yo. Se dio cuenta de que yo tenía, según ella, un acento especial al hablar y dónde lo había adquirido y dónde había sido niño. Entonces yo empecé por relatarle después a toda la clase, porque aquella pregunta motivó la atención de todos y la respuesta también. Y me vi obligado a poner ejemplos. Y bueno, eso hizo que empezara a hacer muchos cuentos y yo mismo fui el primer sorprendido en ver cómo tenía absolutamente clara todo el transcurso de mi infancia. Y con esa claridad lo fui transmitiendo, hablando del río Limar, que teníamos. Tú sos de 33, nada más. Claro. Hablando del Yerbal, que también estaba allí. Hablando de cómo jugábamos, de cómo nos divertíamos, de cómo eran nuestros juegos. Algunos todavía en esa época se practicaban, otros ya desaparecieron. Bueno, uno de los relatos que se llama El Bautismo, uno de los relatos del libro, exacto, tiene que ver con juegos de infancia, con el trompo. Con el trompo, que era tal vez uno de los juegos que nos apasionaba más, porque daba lugar a una competencia propia de o que satisfacía ese jugar a partir, de jugar a la confrontación que tienen los niños, ¿no? Claro, totalmente. Era el juego que más nos apasionaba y una tarde fui a un colegio y comprobé que en un 4º año que no había ningún niño que hubiera tenido un trompo. Algunos sabían lo que era, pero nunca habían jugado. Entonces, bueno, sentí la necesidad de alguna manera perpetuarlos, por decir así. Darle lugar en la historia al trompo. Exactamente. ¿No? Que quedara como porque fijado. Yo tengo muchas circunstancias que son capaces de dar argumento a un cuento referidas al trompo. Porque el trompo, repito, en mi infancia, en mi pueblo, en aquel tiempo, era uno de los juegos que nos apasionaba más. Yo tengo una teoría que he aplicado tratando de entender algunas cosas en el carnaval uruguayo, que es ¿por qué le va bien a un conjunto del interior como sociedad anónima a la hora de hacer humor? Y mi teoría es que eso tiene que ver con la industria del tiempo libre. La falta de cines, teatros y demás lleva a que el entretenimiento tenga que ser hablado, que la narración tenga otro peso en la vida cotidiana. ¿Puede haber algo de eso? Está bien pensado, está bien pensado, está bien pensado. Ahora, yo en el caso mío, lo del tiempo libre no se da mucho, porque yo tuve que escribir, es una de las cosas que me permite decir, yo no soy escritor. Porque la tarea de escribir no ha sido la principal de mi vida y he escrito en escapaditas de tiempo. O sea, te seguís reivindicando como maestro. Lógicamente. Y mi trabajo me llevaba todo el tiempo.
Ahí en alguna endija, en algún sábado, en algún domingo, fui escribiendo, con la excusa de que lo hice a requerimiento expreso de maestros compañeros que habían fundado una editorial y me dijeron, eso tenés que tenés que contarlo, tenés que escribirlo, porque el tiempo cambia y se va a perder. Y acertaron. Y a esta altura ya hay más de 20 libros. Exacto. Que dicen José Mario Baldía en el lomo. Sí, muchos dedicados expresamente a los niños. Otros porque, bueno, no pude resistir a la tentación de contar experiencias que había afrontado cuando ya mi infancia había quedado atrás y que me parecía que tenían un valor de algún tipo por el personaje que intervenía, por las circunstancias, por el momento en que había ocurrido, por el escenario donde había transcurrido. Bueno, y con eso hice material para otros libros. También se dan casos de libros o de relatos que permiten doble lecturas. En el caso de Los Cuentos del Pago, el segundo de los relatos, que se llama Exilios, tiene una doble lectura. Se puede leer como una narración contada de un niño que no tiene otro significado, pero si uno quiere, con el cierre, con el final que tiene, queda una lectura, si se quiere, más adulta. Pienso que sí porque el límite entre la literatura infantil y la que no es infantil debe existir. Y lo digo de esta manera porque nunca se le ha podido ubicar. Es inasible, ¿no? Es inasible. Es inasible y es indeterminable. Es decir, yo en mi época de trabajo dentro del aula acerqué al niño elementos de literatura que la gente común no podía entender que estuvieran al alcance del niño. Y directamente no, pero vehiculizados, sí, se volvía literatura infantil. ¿Te acordás de alguno que llevabas para...? Sí, Rodó, por ejemplo. Ah, claro, de las parábolas, Rodó, un hombre de pensamiento profundo, sereno pero profundo, y que tiene contenidos que ocupan normalmente la estructura psicológica de un adulto y no de un niño. Sin embargo, hay trozos de él que bien acercados al niño, bien acercados, es decir, transmitiéndolos en forma sencilla y de repente estando atento a cuando hay por ahí en algún par de ojos que nos miran cierta duda que nos obliga a una aclaración pequeña, pero se vuelve una lectura amena y la asimilan muy bien. Sí, Rodó fue durante todos mis años de trabajo y en la escuela en general, no era una particularidad mía, fue un huésped permanente. Estaba pensando en La Pampa de Granito, que es un relato durísimo, pero que creo que puede llegar a... Exacto, sí, a un sexto año puede, porque ya incluso a esa edad el niño ya tiene rudimentos, por decir así, o de la psicología ya casi estructurándose, y es bueno acercarle esos contenidos abstractos, pero que van a tener que estar en su psicología, si es una psicología sana. Tú formas parte de la Academia Nacional de Letras, Exacto. Sos un estudioso de la lengua en calidad de lexicógrafo. ¿Por qué defender, entre comillas, el hablar mal que hay en el pago? ¿Por qué defender el pa en lugar del para? ¿Por qué defender el vo? Es también como lo de documentar la existencia del trompo, es documentar esas palabras. Algo parecido, pero yo lo encuentro como que es un poco aceptar el poder que tiene el pueblo de manejar ciertas cosas que le son propias, resistiéndose a orientaciones, a reglamentos, a prohibiciones. Es lo vivo de la lengua, ¿no? Exactamente, sí. Hace pocos años murió un novelista español famoso. Yo vi un video sobre sus últimos años y terminaba con una frase dicha por él y muy repetida en el ambiente de quienes se sienten atraídos por el estudio de la lengua, diciendo que el habla la hace y la deshace el pueblo. Y exactamente es así. Hay palabras que se imponen, formas de hablar, de decir que se imponen y no se atajan con nada. Es imposible por la vía de la corrección. Yo fui protagonista. En mi época, cuando yo comencé, nosotros los maestros recibíamos de la inspección cartillas donde se nos recomendaba impedir que el verbo relajar tuviera la acepción que tiene actualmente de ofensa, de insulto.
Y fue absolutamente inútil. En cada recreo, cuando teníamos que solucionar algún conflicto, había tenido este origen en que le habían relajado a la hermana, por ejemplo. Sí. Y fue absolutamente inútil, se impuso y ahora nos llama la atención y hasta está en el diccionario aceptando esa acepción. Se está desarrollando la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Este viernes a las 3 de la tarde en el Salón Dorado de la Intendencia va a estar este señor de habla maravillosa, extremadamente cálida y de discurso seductor, además muy interesante escuchar, que es José Mario Valdía, presentando su último libro por el momento, porque ya saben, ya se han dado cuenta que es un incansable escritor y maestro, aunque él le quiera dar el orden inverso. Va a estar presentando entonces Los Cuentos del Pago. La invitación queda hecha para todo el mundo que vayan, es entrada libre allí en la Intendencia de la Feria. Y es un lindo vicio para iniciar a los gurises el de la literatura. Así que muchísimas gracias, un honor la visita hoy. El agradecido soy yo y he venido con mucho gusto.